chicos, bienvenidos a otra clase de fisiopatología. El día de hoy vamos a hablar sobre diarrea. Mi nombre es Andrea Nájera, estoy en cuarto año de la carrera de médico y cirujano, soy contribuidora de UDOX y embajadora de Grupo CTO y el CEDIER. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. La tabla de contenido de lo que vamos a tratar en la clase de diarrea es las generalidades, que es la diarrea, un poco de la etiología de qué agentes son los que predisponen a que dé diarrea, un poco de fisiopatología, que es lo importante de esta clase, la clasificación, la evaluación y diagnóstico y el tratamiento. Vamos a hablar entonces sobre las generalidades. ¿Qué es la diarrea? Hay diferentes conceptos y hay diferentes formas de poder clasificar la diarrea. La diarrea hay un concepto que dice que es el paso de 3 o más deposiciones blandas o líquidas al día o un paso más frecuente de lo normal para el individuo o nuestro paciente. También hay otro concepto que ya es un poquito más de medir el peso o el volumen de las heces, que es un volumen de heces de más de 20 gramos por kilogramo al día en bebés y niños pequeños o más de 200 gramos al día en niños mayores o adolescentes e incluso adultos. También hay otros conceptos que lo hacen dependiendo la cantidad de días que se presenta la diarrea. Sin embargo, estos conceptos no son como muy fiables porque no exactamente a los 14 días vamos a decir que es agudo, porque puede ser de que el paciente a los 15 días o 16 ya no tenga diarrea y esto no quiere decir que ya sea una diarrea persistente. Por lo tanto, siempre se los coloco, consideran una diarrea aguda con 14 días o menos de la presencia de signos y síntomas de la diarrea, una persistente con más de 14 días pero menores a 30 y un crónico con más de 30 días. Además es importante diferenciar una diarrea invasiva o disentería de una diarrea normal. La diarrea invasiva o disentería es una diarrea que va a tener la presencia de sangre o moco visible, que es en contraste con una diarrea acuosa que siempre va a tener el mismo color que como las heces normales y se va a asociar comúnmente con fiebre y dolor abdominal. Ahora vamos a hablar sobre un poquito de la etiología. ¿Qué agentes nos predisponen a que nos pueda dar diarrea? Principalmente la diarrea va a estar causada por virus, como los norovirus, rotavirus, adenovirus y el astrovirus. Pero hay otros tipos de etiologías como bacterias y protozoos que también nos pueden dar diarrea. Por ejemplo, en las bacterias tenemos Salmonella, Campylobacter, Shigella, Escherichia coli enterotoxigénica, Clostridioides difficile, entre otros. Y los protozoos como Cryptosporidium, Giardia lamblia, Ciclospora y Entamoeba y los diferentes tipos de Entamoeba. Es importante mencionar que las etiologías no infecciosas se van a volver mucho más comunes a medida que la diarrea va a pasar de una diarrea aguda a una diarrea crónica. Esto quiere decir que después, cuando ya es una diarrea crónica, ya no vamos a pensar en que va a tener una etiología vírica o bacteriana o protozoica, sino que ya va a ser algo más que está predisponiendo a que el cuerpo tenga diarrea. Aquí les dejé una tablita que de las causas que nos pueden ocasionar diarrea dependiendo del patógeno. Esto quiere decir si son virus, si son protozoos, si son bacterias. También está en los periodos de incubación de cada uno, como para que más o menos nosotros vayamos tirando nuestro diagnóstico con etiología. También en dónde podemos encontrar estas bacterias, ¿verdad? Tanto bacterias, virus como protozoos y otras claves importantes para poder diagnosticar con todo y etiología. Esta tabla está muy bonita, se las dejo aquí y de igual forma pueden encontrar las diapositivas en UDocs para que ustedes tengan más tiempecito de poder leer con detenimiento las diapositivas. Esta también es la continuación, ¿verdad? De una diarrea inflamatoria y una diarrea acuosa. Ahora vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología. ¿Cómo es que se produce la diarrea a nivel celular? Como un poco solo de fisiología, debemos de recordar que hay diferentes secciones del cuerpo que van a necesitar un poco más de agua que otras, ¿verdad? Que requieren mayor cantidad de agua y otras que producen cantidades de agua. Entonces, si se dan cuenta, el intestino delgado requiere demasiado líquido para poder formar
lo que son las heces. Entonces aquí vamos a ver que tanto el intestino delgado como el colon son sumamente importantes para poder formar heces adecuadas, ¿verdad? Heces blandas. Y vamos a ver entonces cómo esto se va a ir deteriorando y por qué entonces de las heces formadas pasamos a heces pues que van a ser más que todo acuosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa a nivel fisiopatológico? El movimiento del agua en el intestino se va a producir a través de un proceso de ósmosis, por medio de la barrera que va a estar semipermeable formada por las células epiteliales del revestimiento del intestino. La diarrea ocurre entonces cuando quedan cantidades excesivas de líquido en la luz del intestino, donde hay más cantidad de agua que cantidad de residuos de nutrientes. Y esto se puede dar por dos formas, porque puede haber una mayor secreción de la luz intestinal o por una reducción de la absorción de agua desde la luz al cuerpo. Entonces, lo que ocasiona es que haya una mayor concentración de partículas osmóticamente activas, es decir, nutrientes dentro del lumen del intestino, lo que resulta entonces en un aumento neto del contenido de agua del contenido intestinal. O sea, va a haber como una cantidad sumamente mayor de agua que de nutrientes. ¿Sí? Además, van a haber tres mecanismos por los cuales va a haber este aumento de contenido de agua. El primero puede ser por una pérdida de absorción de nutrientes o la presencia de solutos que no van a ser absorbibles. Esto puede darse en la enfermedad celíaca o cuando los pacientes consumen muchos laxantes. Obviamente por la fisiopatología en una enfermedad celíaca lo que tenemos es una deficiencia de las células epiteliales del intestino. Entonces, estas no son como esas criptas que vamos a ver, sino que va a estar como completamente liso el intestino y eso va a hacer que no haya una digestión correcta y una absorción correcta de nutrientes. Entonces va a pasar todo y se va a convertir en diarrea. Igualmente con los laxantes, sabemos que los laxantes tienen la función de poder deshacer las heces, de que de heces deshidratadas pasen a ser diarrea, pero esto es un tipo de forma en que se puede presentar la diarrea. El segundo tipo es un aumento de la secreción o reducción de la absorción de electrolitos. Se puede dar, por ejemplo, en una diarrea secundaria a Vibrio cholerae, ¿sí? Y el último como tipo de como mecanismo que puede provocar diarrea está el tránsito intestinal rápido. Este lo vamos a ver comúnmente en la diarrea de niños pequeños porque ellos normalmente tienen un tránsito intestinal rápido. Este es más que todo como que una diarrea no patológica, sino que una diarrea que ya se trae o que se puede dar normalmente en los niños y no es algo de lo que se deba a uno preocupar tanto. La mayor parte de la absorción diaria de líquidos, como les decía, se lleva a cabo en el intestino delgado. Cualquier enfermedad que vaya a afectar el intestino delgado nos puede provocar diarrea porque es uno de los órganos que más requiere líquidos. Aunque el colon absorbe un volumen de líquido un poquito menor que el intestino delgado, este es fundamental para poder formar heces que sean formadas, que estén deshidratadas. Entonces, también si tenemos alguna afectación a nivel de colon, nos puede llegar a provocar diarrea. Ahora vamos a hablar un poco sobre la clasificación, cuáles son los tipos de diarrea. Yo les coloqué aquí los cuatro más importantes porque también la clasifican dependiendo como muy básico, como las osmóticas, mixtas, pero no se sabe todavía con claridad cómo poder clasificar las diarreas porque hay muchas discrepancias de clasificación. Sin embargo, les traigo las más nuevas y las que se pueden encontrar hoy en día, que son cuatro. La inducida por la dieta, que es también conocida como la osmótica, esta ocurre cuando las sustancias osmóticamente activas, es decir, los nutrientes, van a estar presentes en la luz intestinal, lo que va a resultar en una retención de agua. Pero debido a que esta forma de diarrea va a ser impulsada por nutrientes ingeridos osmóticamente activos. La diarrea lo que va a hacer es disminuir durante el ayuno. Esto quiere decir que solo cuando nosotros dejemos de consumir em, pues alimentos, vamos a ver cómo la diarrea disminuye, ¿sí? Entonces es solo porque hay un problema de absorción. Luego tenemos los relacionados con la inflamación.
Este proceso inflamatorio va a causar una destrucción y un deterioro de las células epiteliales del intestino. Entonces va a resultar en una pérdida de la superficie y transporte. Esto se puede ver, como les mencionaba, en la enfermedad celíaca, lo que resulta entonces en una nula o poca absorción de nutrientes. También puede conducir a una ruptura de la función de la barrera intestinal, resultando en una exudación de moco, proteínas y sangre. Entonces esto se va a acumular y va a hacer que exista un tipo de taponamiento, y cuando quiera pasar la, pues el tránsito alimenticio, va a pasar solo una cantidad de líquido, porque el taponamiento de moco, proteínas y sangre va a ocasionar que únicamente pase lo líquido, ¿verdad? También tenemos otro tipo de diarrea que es relacionados con la motilidad. Hay dos: la hipomotilidad, que es cuando tenemos una éstasis con sobrecrecimiento bacteriano y desconjugación secundaria de ácidos biliares. También va a haber mala absorción y activación de la secreción colónica, y una hipermotilidad, que es como por ejemplo en la diarrea de los recién nacidos o de los niños, porque va a ser por un tiempo inadecuado de mala absorción. Y por último tenemos el relacionado con el transporte de electrolitos, que es la diarrea secretora, que se produce porque hay alteraciones en los mecanismos de transporte de iones entre las células epiteliales del intestino. Esta, a diferencia de la osmótica, no va a cesar durante el ayuno. Esto quiere decir que a pesar de que la persona deje de ingerir alimentos, va a persistir la diarrea. Ahora, la evaluación y el diagnóstico: ¿qué exámenes se pueden realizar y cómo podemos evaluar a un paciente? En lugar de la evaluación, la mayoría de las personas no van a consultar por una diarrea, porque es algo o una enfermedad muy típica y que saben que es transitoria, que sus signos y síntomas son transitorios y que de un día para otro esto puede cambiar, o en una semana se pueden mejorar. Muchos de los pacientes ya saben el tratamiento adecuado, entonces no siempre consultan, pero cuando consultan debemos de saber identificar a qué tipo de diarrea nos estamos enfrentando. La anamnesis es muy importante, ¿verdad? Determinar la duración del periodo de tiempo que ha tenido el paciente diarrea, la frecuencia con la que hace sus deposiciones, las características de las heces, porque es muy importante determinar si es una disentería, si estamos hablando de melena, si tenemos las heces de diferentes colores como acolia. Entonces es importante destacar esta parte de la anamnesis, y obviamente si el paciente, aparte de diarrea, cuenta con síntomas asociados. Además es importante preguntar sobre las posibles exposiciones, por ejemplo, el historial alimentario: que comió hace unas horas, que comió el día de ayer, que comió hace un mes. Y obviamente les digo que son en estos tiempos de, por ejemplo, que comió hace unas horas, que comió hace una semana y hace un mes, porque hay diferentes, como vimos en la etiología, se van a dar cuenta en la tabla que hay diferentes tipos de incubación. Entonces puede ser de que hace un mes comió mariscos que le cayeron mal, porque hay ciertas bacterias que se encuentran en los mariscos mal cocinados, y tuvo hace un mes ese contacto y no necesariamente fue lo que comió el día de ayer. Otras exposiciones, por ejemplo, si tuvo un viaje a un país en donde sabemos que son tropicales, son países en donde no consumen alimentos que nosotros normalmente consumimos, puede ser otro tipo de exposición, e incluso un historial médico. Debemos de preguntarle al paciente si últimamente ha estado tomando antibióticos o algún otro fármaco que sabemos de base que puede tener algún efecto secundario, como lo es la diarrea. Luego, el examen físico es sumamente importante también. ¿Cuáles son los otros signos y síntomas que se asocian a la diarrea, por ejemplo, y que también nos pueden dar características de la misma, como una deshidratación de las mucosas, que tenemos una turgencia muy mala de la piel, distensión abdominal, dolor de percusión y rigidez abdominal? Y por último, para complementar nuestra evaluación clínica, tenemos que apoyar esta evaluación clínica con una evaluación de laboratorio, por lo que podemos pedirle al paciente exámenes simples de heces, cultivos, paneles moleculares, y pues incluso si queremos ir un poco más específico, hay exámenes específicos dependiendo los tipos de diarrea que hay. Y por último, el tratamiento: ¿cómo se puede tratar la diarrea? Lo principal es tratar, algo que es como base de la diarrea, es que cada deposición de diarrea lo que hace en el cuerpo es deshidratar a nuestro paciente. Por lo tanto, algo de base que siempre
debe de ir son las soluciones de rehidratación oral. Estas soluciones estimulan la absorción intestinal de sodio por un cotransportador de sodio glucosa que es el SGLT1 y los transportadores de aminoácidos que están acoplados a sodio. La solución de rehidratación oral más utilizada va a ser la hipoosmolar, que tiene 345 miliosmoles por litro, y esta se puede ir tomando dependiendo de la cantidad de deposiciones que ha tenido el paciente. No se recomiendan las bebidas comercializadas ya que contienen concentraciones mucho más elevadas de glucosas y de una mayor osmolaridad. Entonces, lo que va a ocasionar estas bebidas, que son como que las que dicen que son rehidratantes que utilizan los deportistas, lo único que va a hacer es reducir la absorción de líquidos, siendo aún menos efectivos en el tratamiento de la diarrea. También tenemos agentes de antimotilidad, porque lo que van a hacer ellos es aumentar la absorción de sodio y de líquidos, resultando así en un tránsito intestinal lento. Por ejemplo, la loperamida, el difenoxilato y la atropina son algunos tipos de agonistas de los receptores opioides que se pueden utilizar para un tipo de diarrea leve, pero no se recomiendan cuando son diarreas bacterianas porque pueden tener un riesgo de hilio paralítico. También tenemos otro tratamiento, que este es el último, los agentes antisecretores. Antes utilizaban el subsalicilato de bismuto como eficaz para la diarrea. Sin embargo, ahora se está utilizando muy poco. También hay otro que es el racecadotril, pero este es un inhibidor de la encefalinasa y únicamente se está utilizando en Europa porque no ha sido aprobado por la FDA en Estados Unidos. En general, el tratamiento de la diarrea se debe de basar solo en poder rehidratar al paciente por las pérdidas que está teniendo, tanto las pérdidas de la diarrea como las pérdidas insensibles. Que las pérdidas insensibles van a ser aquellas que no nos estamos dando cuenta, pero que el paciente normalmente tiene todos los días, por medio del sudor, por medio de la fiebre. Entonces, estas pérdidas insensibles también se deben de tratar, porque si solo tratamos las pérdidas que está teniendo por cada deposición diarreica que tiene el paciente, no estamos llegando al nivel que deberíamos de llegar para que el paciente nuevamente esté con sus líquidos o con sus reposiciones de líquidos adecuada, ¿verdad? Entonces, esto es la verdad todo lo que les traía para diarrea. Diarrea es un tema bastante sencillo si ya sabemos de base la fisiología del intestino, que es muy importante. La diarrea tiene diferentes tipos de clasificación, sin embargo, les traje los más importantes, los más específicos, así que espero les haya gustado muchísimo esta clase de diarrea. Gracias nuevamente a Harper Academia por traernos a todas estas super clases. Está muy completo, así que los invito a que vayan a ver muchísimas más clases de este curso de fisiopatología como de otras clases. Nos pueden encontrar en las redes sociales como Harper Academia y también a mí me pueden encontrar como medlife.andrea en Facebook, Instagram y TikTok. Soy creadora de contenido médico. Si les ha gustado estas clases que yo les doy, también pueden donarme por medio de PayPal para que podamos seguir creciendo como catedráticos en Harper Academia. Un beso y nos vemos en la próxima clase.